Bueno, muy buenas tardes para todos. Dani, muy buenas tardes, te damos la bienvenida y vamos a comenzar la tarea en la tarde de hoy para ser puntuales con todos los compañeros que están aquí presentes. Entonces, para comenzar, vamos a pedirle el favor a nuestra querida Rosalvita que nos regales, por favor, la oración. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos. Saludando también a la espiritualidad superior que nos acompaña y a los espíritus demás encarnados que se han acercado para recibir un esclarecimiento o un consuelo. Entonces, con devoción y mucha humildad, vamos a elevar nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Dios, pidiendo primeramente a nuestro Señor Jesús la protección divina para todos. Y a nuestro Padre Dios, darle las gracias infinitas por todo su amor y por toda su misericordia. Darle gracias por la obra de la creación. Darle las gracias porque nos ha dado vida. Gracias, Señor, porque nos ha puesto en un hogar, en una familia, Señor. Muchas gracias por estar siempre cuidando de nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos concede día tras día, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que tu divina misericordia llegue al planeta Tierra, a cada rincón donde exista la necesidad, donde haya el dolor, donde haya la enfermedad, el sufrimiento y la miseria. Que tu misericordia llegue, Señor, para aliviar y consolar. Te agradecemos, Señor, por pertenecer a este centro espírita, Señor. Gracias por conocer esta bella doctrina de los espíritus, a quienes les pedimos con toda humildad que colmen de mucha lucidez y de mucha iluminación al doctor Daniel Gómez, conferencista invitado, para que ese mensaje que nos trae el día de hoy sea fructífero en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en este momento quede esta bella tarea en manos tuyas y del Maestro Jesús, y que siempre, Señor, se haga tu santa voluntad y que así sea. Muchas gracias. Gracias, Rosalvita. Bien, nuestro querido Daniel es licenciado en psicología con posgraduación en psico-oncología y cuidados paliativos. También es psicoterapeuta con formación humanista. Realiza terapias con psicodramas, sueño despierto, análisis bioenergético y transpersonal. Es docente, investigador, autor de artículos y libros de sus especialidades. Ha realizado conferencias, seminarios y talleres vivenciales y ha presentado trabajos en congresos y en varios países en América Latina, Estados Unidos y Europa. Es miembro del Centro Espírita Allan Kardec, es conferencista a nivel nacional e internacional y también hace parte de la Asociación Médico Espírita de la Argentina. Y el tema que nos va a dar nuestro querido Daniel es la génesis espiritual de las dolencias y la salud. Bienvenido, querido Daniel, y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos de Vida Espírita. Me siento muy honrado y muy feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo algunas de las bellezas que el espiritismo nos ofrece para nuestra transformación interior. Antes de comenzar, quisiera dejar también el abrazo fraterno de los miembros de la Confederación Espiritista Argentina y de la Asociación Médico Espírita de Argentina que represento. Entonces, vamos a comenzar pasando algunos slides.
Me gustaría comenzar entonces recordando la distinción que Allan Kardec hace entre prueba y expiación en el vocabulario espiritista de su obra Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, que es un tema que aparece prefigurado ya en el Libro de los Espíritus y sobre el cual él va a volver en distintos pasajes de la codificación. Según Kardec, la expiación es la pena que sufren los espíritus como punición por las faltas cometidas durante la vida corporal. Mientras que con respecto a las pruebas, Kardec dice que el espíritu elige por sí mismo, por un acto de su libre albedrío, el género de pruebas. Es decir, que mientras las expiaciones son impuestas, dolorosas y no son susceptibles de ser morigeradas, las pruebas, en cambio, son oportunidades elegidas por el espíritu para su propio desarrollo, pudiendo ser modificadas, es decir, suavizadas o agravadas, según cómo sea su comportamiento. Y ahí que, como dice Kardec, si ha elegido una prueba que esté por encima de sus fuerzas, sucumbe y retarda su adentro. En el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, Kardec, al analizar las causas actuales de las aflicciones, nos dice que éstas pueden estar en esta misma vida o en vidas anteriores. Y el espíritu de Juana de Ángelis, en su libro Plenitud, nos dice: de este modo, el individuo es el resultado de sus actividades anteriores, pero no siempre esos efectos se le manifiestan inmediatamente, aunque eso no implica que quede liberado de los actos que ha practicado. Esos resultados llegarán más tarde o más temprano. Lo cierto es que vendrán en busca de la indispensable reparación. De la misma forma, las edificaciones del bien se reflejarán en el comportamiento posterior del individuo sin que necesariamente tengan un carácter instantáneo. El factor tiempo en su relatividad es de escasa importancia. Esto significa que una persona puede estar expiando faltas que cometió no en su última vida anterior, sino tal vez en otras vidas pasadas. Del mismo modo que las faltas en esta misma vida no necesariamente van a ser reflejadas en la próxima, sino que tal vez pase más de una existencia hasta que llegue el momento de resarcirlas. Y en este mismo capítulo, Kardec hace una afirmación muy importante. Si nos remontamos al origen de los males terrenales, se reconocerá que son una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. Veamos entonces qué es el carácter desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual. Algunos autores espíritas, como Juana de Ángelis o como Hernán Guimaraes Andrade, hacen una distinción entre individualidad y personalidad, mientras que la individualidad es siempre una y expresaría la síntesis de las conquistas realizadas por el espíritu. Las personalidades variarían de encarnación en encarnación. Desde el punto de vista psicológico, hay una diferencia entre temperamento, carácter y personalidad, si bien son tres conceptos que están muy relacionados entre sí. Hablando siempre desde el punto de vista psicológico, el temperamento es de origen genético y constituye la base biológica de la personalidad. Es, por decirlo de algún modo, la parte más estable de la personalidad. Desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que representa las tendencias más acendradas que traemos al momento de encarnar, las que modelarían la información genética proveniente de nuestros padres, haciendo que desarrollemos un determinado biotipo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. El carácter, para decirlo de un modo sencillo, es el componente aprendido de la personalidad y se desarrolla a partir de las primeras interacciones que hemos tenido durante la infancia. De manera tal que la crianza, la educación, la cultura
En síntesis, el mundo social en que vivimos influirán en nuestra forma de ser, modulando nuestro temperamento. Mientras que el temperamento son las tendencias con las que nacemos y que traemos de vidas pasadas, el carácter se va a construir durante nuestros primeros años de vida y va a interactuar con el temperamento. Supongamos, por ejemplo, que una persona nace con un temperamento colérico, porque en sus vidas pasadas no trabajó sobre estas tendencias. Pero si esa persona nace dentro de una familia donde los padres le enseñan a regular ese temperamento, este aprendizaje va a formar parte de su estructura de carácter. Entonces, si bien la persona va a seguir sintiendo su impulsividad, o si ustedes prefieren, va a seguir sintiendo su temperamento, porque es una tendencia que ya trae del pasado, el carácter que desarrolló en esta existencia es lo que le va a permitir regular esa manifestación. Como dijimos anteriormente, el desarrollo del carácter está asociado a las primeras experiencias vinculares que tuvimos en el seno de la familia. Es en esa interacción donde se activan o se inhiben las tendencias que traemos de vidas pasadas y que se encuentran más o menos latentes a nivel inconsciente en nuestra memoria espiritual. La transformación moral de la que nos habla el espiritismo está asociada con la educación del carácter. Wilhelm Reich, que fue uno de los discípulos disidentes de Freud y creador de la bioenergética, hizo un gran descubrimiento. Reich decía que mente y cuerpo son dos manifestaciones distintas de una misma realidad. Son las dos caras de una misma moneda. Por lo cual, todo lo que pase a nivel físico se va a reflejar a nivel mental y todo lo que pase a nivel mental se va a reflejar a nivel físico. Razón por la cual el carácter tiene una dimensión psicológica, pero también una dimensión o un correlato a nivel corporal. Cabe recordar que esta idea de correlación mente-cuerpo ya la encontramos en el libro Obras Póstumas. Dice Allan Kardec: puede decirse que el cuerpo recibe la impresión, el perispíritu la transmite y el espíritu, el ser sensible e inteligente, la siente. Cuando el acto parte de la iniciativa del espíritu, puede decirse que éste quiere, el espíritu transmite y el cuerpo ejecuta. Desde el momento en que el ser humano es una unidad, espíritu, perispíritu, cuerpo, todo lo que pase a nivel espiritual va a repercutir a nivel físico. Todo lo que pase a nivel físico va a repercutir a nivel espiritual. Kardec habla de perispíritu como aquello que articula la relación entre el concepto y el espíritu, entre el cuerpo y el espíritu. Así como Reich hablaba de la energía vital que se manifiesta tanto a nivel psicológico como espiritual, como corporal. De manera que Kardec no solo se anticipó a la formulación de Reich, sino que la conceptualización de Reich corrobora la idea de Kardec, según la cual el carácter y el comportamiento son la causa de muchos de nuestros males. Samuel Hahnemann, que fue el fundador de la homeopatía y uno de los espíritus intervinientes en la codificación, sostenía que las enfermedades son primero de origen mental o emocional y que luego se manifiestan a nivel físico. De ahí que en la homeopatía, la repertorización es el proceso de selección del medicamento que se hace en base al perfil psicológico del paciente. Porque la medicación homeopática no se dirige a erradicar el síntoma, sino a tratar la causa mental o emocional que fue. Hoy por hoy, esta idea no solo la encontramos dentro de la homeopatía, sino también dentro de la medicina psicosomática, de la psiconeuroinmunoendocrinología, de la medicina comportamental, de la epigenética, etc. Vemos así cómo las nociones de carácter y de comportamiento de las que habla Kardec en relación con las dolencias siguen teniendo completa actualidad. Decía Sir Alfred Tennyson: si
Siembra pensamientos y cosecharás acciones. Siembra acciones y cosecharás hábitos. Siembra hábitos y cosecharás carácter. Siembra carácter y cosecharás destino. De tal manera que nadie es víctima. El origen de nuestra felicidad o de nuestra desdicha siempre está en nuestros pensamientos. La salud y la enfermedad son construcciones que nosotros mismos hacemos en el devenir del tiempo. El cielo y el infierno, en síntesis, son estados de conciencia que dependen de nosotros mismos. Cada vez que nosotros pensamos, sentimos o hacemos alguna actividad, por ejemplo, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender un deporte, a bailar, etc., se activa un determinado circuito neuronal. Es decir, el impulso nervioso sigue un determinado camino. Entonces, cuantas más veces hacemos lo mismo, ese circuito neuronal más se va reforzando. Esta repetición que hago cuando yo siento o pienso lo mismo, va construyendo un hábito. De ahí que mientras más practico un idioma, un instrumento, un deporte, etc., lo voy a ir haciendo con más fluidez, con más facilidad, e incluso ya lo voy a ir haciendo automáticamente sin necesidad de pensar. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto hacer cambios? Porque todos tenemos hábitos y patrones de comportamiento que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, inclusive desde vidas pasadas. Pero así como los hábitos se refuerzan con la repetición, también se debilitan a medida que vamos dejando de hacerlos. Es lo mismo que pasa cuando dejamos de hablar un idioma o dejamos de tocar un instrumento. Entonces, si queremos cambiar, necesitamos empezar a prestar atención a estos hábitos, a estos patrones de comportamiento, para dejar de repetirlos y empezar a hacer algo nuevo, y así empezar a construir nuevos circuitos neuronales. Claro que al principio nos va a costar, porque siempre que hacemos algo por primera vez, nos resulta más difícil que las veces posteriores. Pero básicamente se trata de desarrollar formas de pensar, de sentir y de actuar que no son funcionales, que necesitamos desaprender porque no son positivas para nuestra vida, y que podamos aprender formas que vayan más en sintonía con nuestro progreso espiritual. Por eso, decía Tennyson, siembra hábitos y cosecharás carácter. Siembra carácter y cosecharás destino. Porque el destino no es una fatalidad arbitraria que nos espera, sino que no es otra cosa que el futuro que yo voy construyendo en mi día a día. Pero sigamos profundizando en la génesis espiritual de las dolencias y de la salud. Dice Allan Kardec en su obra La Génesis: los fluidos son el vehículo del pensamiento. Este actúa sobre aquellos como el sonido lo hace sobre el aire. Los fluidos transmiten el pensamiento como el aire transmite los sonidos. Se puede decir con toda certeza que hay en esos fluidos ondas y rayos de pensamientos que se entrecruzan sin confundirse, como hay en el aire ondas y rayos sonoros. Y va a decir más adelante Kardec, cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas, estas se reflejan en la envoltura periespiritual como un espejo. Allí toman cuerpo y se podría decir que son fotografiadas. Vemos que los movimientos más secretos del alma repercuten en la envoltura fluídica, y es así como un alma puede leer en otra, al igual que en un libro, y ver lo que no es perceptible por medio de los ojos corporales. Si, por ejemplo, pienso en una persona, la imagen de esa persona se va a encender y se va a apagar en mi campo periespiritual. Y si hubiera un espíritu a mi lado, vería la imagen de esa persona prenderse y apagarse, como si fuera un relámpago. Por eso Kardec dice que los espíritus pueden ver las imágenes como si fueran fotografías. Pero si yo pienso sostenidamente en esa persona, y más aún si es alguien que tiene un significado o una carga emocional, y es importante para mí,
En lugar de producirse una imagen relampagueante, lo que voy a producir es una creación fluídica del pensamiento, como lo denomina Kardec. Es decir, una creación fluídica de carácter temporaria que va a estar presente durante todo el tiempo que yo la sustente. Esto es lo que los autores post-kardecianos denominaron también como ideoplastías o formas del pensamiento, y que también van a formar parte de mi campo periespiritual. Por eso, Kardec decía, a un espíritu le basta con pensar en alguna cosa para que esa cosa se produzca. Entonces, sea a través de imágenes o de creaciones fluídicas, el periespíritu será un espejo que retratará nuestros estados mentales y emocionales ante la visión de los espíritus desencarnados. Y es también el espejo que a su vez reflejará los pensamientos de los espíritus encarnados y desencarnados con los que entramos en sintonía. Emmanuel, en el capítulo 8 de su libro Pensamiento y Vida, dice que cada vez que pienso en algo, establezco inconscientemente una corriente mental con eso. ¿Por qué, por ejemplo, cuando asistimos a una charla evangélica en el centro espírita nos sentimos mejor? Porque la corriente mental es bidireccional. Esto significa que cuando entro en sintonía con lo que me interesa, también paso a asimilar la energía que eso contiene. Del mismo modo, yo puedo ponerme a pensar en los defectos de una persona, claro que también me voy a cargar con la energía que está asociada a esos defectos. Permanentemente, a lo largo del día, nos vamos nutriendo de las energías que asimilamos de aquellas cosas o personas con las que entramos en sintonía. Emmanuel dice en esta misma obra, cuando nos detenemos a pensar en las faltas de los otros, el espejo de nuestra mente los refleja de inmediato, absorbiendo imágenes deprimentes que nuestra imaginación digiere y más tarde incorpora a los tejidos sutiles del alma. Razón por la cual no es extraño que con el transcurso del tiempo, ésta empiece a expresar lo que ha asimilado a través de su vehículo de manifestación, ya sea por medio del cuerpo carnal, mientras permanece entre los hombres, o del cuerpo espiritual del que no servimos después de la muerte. Y André Luis, en su obra En los dominios de la mediunidad, completa esta idea diciendo, donde hay pensamiento, hay corrientes mentales, y donde hay corrientes mentales, existe asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. Esto quiere decir que, como decíamos antes, la sintonía es bidireccional. Yo voy a influir en otros espíritus encarnados o desencarnados que estén en sintonía conmigo, como también voy a ser influenciado por ellos. Y aquello que empezó siendo un pensamiento o un sentimiento poco importante, con el tiempo va a ir cobrando cada vez más fuerza para mí. Por eso, cuando Jesús nos enseñaba a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, entre otras cosas, lo que nos estaba diciendo es la necesidad de limpiar nuestra casa mental. Porque si estas formas de pensamiento no se desintegran a través de la actividad mental en un sentido contrario, o a veces con la ayuda de pases o con la intervención de los espíritus, acaban por precipitar su energía en el cuerpo físico, produciendo efectos nocivos de acuerdo con su naturaleza. Más aún, si estas creaciones son muy intensas, puede suceder que aunque el espíritu haya modificado sus patrones de pensamiento, se sigan descargando sobre el cuerpo físico como forma de aprendizaje. Claro que también existen formas de pensamiento de naturaleza superior y que funcionan de manera análoga como las que perciben los médiums videntes durante las sesiones mediúmnicas. Formaciones que son producidas por los espíritus superiores, que son portadoras de energía, de armonía, de paz, de salud, que las podemos absorber por nuestro chakra coronario
y que nos van a impulsar a la creatividad, a la conexión con lo sagrado, con lo divino, a semejanza de cuando aplicamos una sustancia en una vena que instantáneamente llega a todo el cuerpo por la corriente sanguínea y que actúa de manera automática. Ahora bien, y acá llegamos al último punto. ¿De qué manera nuestros pensamientos y emociones intervienen en el origen de nuestra salud o de nuestra enfermedad? Dice Allan Kardec, el perispíritu, poseedor de ciertas propiedades de la materia, se une molécula a molécula con el cuerpo en formación. Y el espíritu de Emmanuel, en su obra Derrotero, amplía este concepto y dice: el pensamiento es generador de infracorpúsculos o líneas de fuerza en el mundo subatómico, creador de corrientes de bien o mal, grandeza o decadencia, vida o muerte, según la voluntad que lo exterioriza y dirige. Emmanuel dice que el pensamiento funciona como partícula y como onda, de acuerdo con el principio de complementariedad del de Broglie, por el cual onda y partícula son dos formas de expresión de una misma realidad. Pero antes de proseguir, vamos a dar algunas informaciones sobre lo que se conoce como neuropéptidos y sobre el funcionamiento de las células, que es lo que nos va a permitir comprender el tema que queremos desarrollar. Cada vez que pensamos o que sentimos, porque los pensamientos también están acompañados de emociones, el hipotálamo, que es un órgano que forma parte del cerebro, produce una serie de moléculas, si ustedes quieren de sustancias, que se llaman neuropéptidos, y las descarga en la sangre a través de la glándula pituitaria. Para que ustedes tengan una idea, hay un neuropéptido asociado a cada emoción. Y se calcula que hay entre 60 y 70 neuropéptidos diferentes. Es decir, cada vez que yo tengo una emoción, mi cerebro genera un determinado tipo de neuropéptido. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que transmiten esa información emocional a otras células del cuerpo. Vamos a hacer una pausa para hablar sobre las células y luego vamos a retomar el concepto de neuropéptidos. Ustedes saben que así como una casa está construida por ladrillos, el cuerpo humano está constituido por células. Las células son como una especie de ciudad medieval. Así como las ciudades medievales tenían una muralla que las rodeaba y las protegía, las células tienen una membrana plasmática que es ese borde azul que las circunscribe. Así como las murallas medievales tenían puertas de acceso por donde se podía entrar y salir de la ciudad, la membrana plasmática también tiene portales que se van a llamar receptores. Así como dentro de la ciudad medieval había distintos establecimientos, talleres, etc., dentro de la célula también hay distintos establecimientos que se llaman organoides. Y así como en las ciudades medievales había una sede de gobierno donde el rey o las autoridades decidían lo que había que hacer, dentro de la célula hay un núcleo, que es ese círculo grande que ustedes ven en un color lila, donde se encuentra el ADN y el ARN, y que, si bien durante mucho tiempo se pensó que este núcleo era como la casa de gobierno de la célula, era como el cerebro que decidía lo que los establecimientos que la rodean tenían que hacer, en el año 2001, a partir de finalizar la primera etapa del proyecto del genoma humano, se descubrió que esto no era tan así como se pensaba. Hoy sabemos que el núcleo de la célula no es una casa de gobierno, sino que se parece más a una biblioteca, donde cada libro es un gen. Y el ARN es como el empleado de una fábrica que va a la biblioteca, copia la información que necesita y lleva esa información a una fábrica donde se producen proteínas, fábrica que se conoce con el nombre de ribosomas.
Por otra parte, se descubrió que los receptores que están en la membrana, ¿sí?, que serían como las puertas de entrada, ¿sí?, si la comparamos con una ciudad medieval, estos receptores, al entrar en contacto con algunas moléculas que transporta la sangre, influyen sobre el ADN que está en el núcleo de la célula, activando o inhibiendo la información que hay. Resumen. Antes se pensaba que el núcleo de la célula era el que gobernaba todo. Ahora sabemos que lo importante son los receptores de la membrana plasmática, los portales de acceso de la muralla. Acá estamos viendo un diagrama de lo que es la membrana plasmática. Lo que ustedes ven en color lila son los receptores, las puertas de acceso. En la parte superior del dibujo se ven de color rojo distintos tipos de moléculas que son transportadas por la sangre. Si ustedes observan la parte superior de los receptores, van a ver que tienen una especie de ranura, de manera que los triángulos rojos solo van a poder entrar a través de los receptores que tengan esa ranura triangular, y los círculos rojos a través de los receptores que tengan la ranura correspondiente. Entonces, una vez que las moléculas rojas pasan a través de los receptores, desencadenan una serie de reacciones químicas que van a actuar sobre el núcleo de la célula, activando o inhibiendo los genes. Ustedes dirán, ¿de dónde provienen esas moléculas que la sangre transporta y que van a actuar sobre los receptores de la membrana? Estas moléculas provienen de la alimentación, es decir, de lo que comemos y bebemos, provienen del estrés que experimentamos, y también provienen de las emociones y de los estados mentales que tenemos. Entonces, ¿cómo sería el circuito? El espíritu tiene una determinada emoción, esa emoción genera los infracorpúsculos de los que habla Emmanuel, los que a su vez van a activar la producción de los neuropéptidos, que van a viajar a través de la sangre hasta llegar a las células. Los receptores que hay en la membrana plasmática reciben esa información y producen una serie de reacciones químicas en cadena que van a influir sobre el ADN de la célula. Vamos a decir que solo el 20% de nuestros genes, es decir, de la información que hay en el ADN, están activados, y que el otro 80% están inhibidos. Son como interruptores de luz que están apagados, pero que necesitan de alguna orden externa para poder activarse. Entonces, si bien el ADN, que es nuestra información genética, si bien en el ADN puede haber predisposición para tener tal o cual enfermedad, es decir, yo por una cuestión hereditaria puede ser que tenga predisposición familiar a tener determinada enfermedad física o determinada enfermedad psíquica, va a depender en realidad de una serie de factores como la alimentación, el estrés y los estados emocionales, que el espíritu vaya a producir la activación o la inhibición de esta información que está en el núcleo de la célula. De manera tal que podemos decir que la predisposición genética que podemos tener para tal o cual enfermedad está inhibida, y que esta inhibición es una manifestación de la misericordia divina, porque hace que el ser no viva en un régimen de fatalidad, sino de acción y reacción, de acuerdo con lo que vaya haciendo a lo largo de la vida. De modo que al llegar a determinada edad, la persona podrá haber confirmado su predisposición, reforzando la necesidad pedagógica y rearmonizadora de tal o cual enfermedad, o haber amenizado su experiencia por haber aprendido y haberse renovado por otros caminos, actuando benéficamente en su mundo celular, haciendo que su necesidad de equilibrio sea más leve o inexistente.
De acuerdo con lo que hemos visto, se comprende que cada espíritu es el señor de sí mismo, el constructor de su destino y de su realidad física, energética y espiritual, eligiendo a cada instante con qué se conecta o se desconecta, conforme con lo que elige, con lo que piensa y siente en su intimidad. Necesitamos cambiar nuestros patrones de comportamiento, nuestros hábitos mentales, tantas veces comprometidos con el pasado espiritual, si deseamos asumir nuestra felicidad, que es una responsabilidad personal e intransferible. Dice la doctora Marlene Nobre: si la causa de la enfermedad está vinculada al alma, es ahí donde reside la causa primaria de todos los recursos medicamentosos definitivos. Los fármacos no pueden remover las causas trascendentales del carácter mórbido de los individuos. El remedio eficaz está en la acción del propio espíritu enfermo. La encarnación en sí misma ya representa una estación de tratamiento y de cura, considerando que ciertas enfermedades del alma exigen varias estaciones sucesivas, es decir, varias existencias con la misma intensidad en sus procesos regeneradores. El hombre, durante mucho tiempo todavía, seguirá tratando la salud del cuerpo hasta que aprenda a preservarla y a defenderla, a través de la salud del alma. Los fármacos serán reemplazados por la excelencia de los recursos psíquicos. André Luis, en su obra Evolución en dos mundos, nos dice que todas las veces que hacemos el bien, atraemos hacia nosotros vibraciones de gratitud, y que esas vibraciones lavan nuestro cuerpo espiritual de los restos de sombras que todavía existen periespiritualmente en nosotros. Por eso, para concluir, él termina diciendo: el amparo a los otros crea amparo a nosotros mismos, motivo por el cual los principios de Jesús, al desterrar de nosotros la animalidad y el orgullo, la vanidad y la codicia, la crueldad y la avaricia, y al exhortarnos a la simplicidad y a la humildad, a la fraternidad sin límites y al perdón incondicional, establecen, cuando son observados, la inmunología perfecta en nuestra vida interior, fortaleciendo el poder de nuestra mente en la autodefensa contra todos los elementos destructores y degradantes que nos rodean, y articulando en nosotros las posibilidades imprescindibles en la evolución hacia Dios. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Bien, dicen que muy bonita tu conferencia, excelente presentación, muchísimas gracias, excelente tema. Entonces, querido Dani, muchas gracias por la conferencia que nos has dado en la tarde de hoy. Y no sé si mi papá tenga algunas palabras. Sí, ya habíamos saludado a nuestro querido hermano Daniel y queremos de nuevo presentarle nuestro saludo lleno de fraternidad, de afecto y cariño como se lo manifestamos, e igualmente a todas las personas que han tenido la caridad de acompañarnos y que se encuentran en la plataforma. Para todas ellas, muchísimas gracias para esas personas, por su generosidad, por su presencia, por todo. Y también quiero manifestar a nuestro querido hermano Daniel que nuestra querida hija está liderando desde el Centro Espírita, desde la sede del Centro Espírita, también un grupo de hermanos que están desde el Centro Espírita escuchándolo. Entonces, pues con todas las normas de bioseguridad. Eso es muy importante. Ya en el Centro Espírita hay un grupo de hermanos y lo lidera nuestra querida Piedad, y también desde el Centro Espírita lo estaban escuchando, mi querido Daniel. Un abrazo fuerte para usted, gratitud para todas las personas que han tenido la caridad en escucharnos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bien. A continuación, le corresponde el Evangelio a nuestro querido Johnny Pérez, los falsos profetas. Buenas tardes para todos.
En este momento vamos a hacer un estudio del Evangelio según el Espiritismo. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo. Si tienen su libro, lo pueden revisar en el capítulo 20. Los obreros de la última hora, y nos dirigimos al ítem, perdón, estamos en el capítulo 21. Los falsos profetas de la erraticidad, ítem 10. Entonces voy a presentar en pantalla y vamos a hacer el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Bien. Bueno, tomamos lectura. Los falsos profetas no solo se encuentran entre los encarnados. Los hay también, y en mucho mayor número, entre los espíritus orgullosos que, bajo la engañosa apariencia del amor y la caridad, siembran la desunión y retrasan la obra de emancipación de la humanidad. Para ello, ponen obstáculos mediante los absurdos sistemas que sus medios aceptan, a los efectos de fascinar mejor a aquellos a quienes se proponen engañar. Para dar más consistencia a sus teorías, se apoderan sin escrúpulos de nombres que las personas pronuncian con gran respeto. Esos espíritus son los que siembran el fermento del antagonismo entre los grupos. Son los que los inducen a aislarse unos de otros y a mirarse con desconfianza. Solo eso sería suficiente para desenmascararlos, porque al proceder de ese modo ellos mismos desmienten formalmente aquello que pretenden ser. Por consiguiente, ciegos son los hombres que se dejan atrapar en una celada tan burda. Con todo, hay otros medios para reconocerlos. Los espíritus de la categoría a la cual ellos dicen que pertenecen deben ser no solo muy buenos, sino también eminentemente racionales. Pues bien, pasad sus sistemas por el tamiz de la razón y del buen sentido y veréis lo que quedará de ellos. Así pues, convenid conmigo en que cada vez que un espíritu prescribe como remedio para los males de la humanidad o como el medio de acceder a su transformación, soluciones utópicas e inviables, medidas pueriles y ridículas, y cuando formula un sistema que se contradice con las más elementales nociones de la ciencia, no puede ser más que un espíritu ignorante y mentiroso. Por otra parte, creed que así como los individuos no siempre aprecian la verdad, esta siempre conquista el aprecio del buen sentido de las masas. Y este es otro criterio a tener en cuenta. Si dos principios se contradicen, encontraréis la medida del valor intrínseco de cada uno cuando verifiquéis cuál de ellos se encuentra más seco y sin patía. En efecto, sería ilógico admitir que una doctrina cuyos adeptos disminuyen progresivamente sea más auténtica que otra que vea los suyos en continuo aumento. Con el propósito de que la verdad llegue a todos, Dios no la limita a un ámbito restringido. Por el contrario, hace que brote en diferentes lugares a fin de que por todas partes la luz esté junto a las tinieblas. Rechazad con determinación a todos esos espíritus que se presentan como consejeros exclusivos, que predican la división y el aislamiento. Casi siempre son espíritus vanidosos y mediocres que tratan de imponerse a los hombres débiles y crédulos mediante las alabanzas exageradas que les prodigan a fin de fascinarlos y mantenerlos bajo su dominio.
Por lo general, son espíritus sedientos de poder que mientras vivían se comportaron como déspotas, ya sea en público o en la vida privada, y que aún después de haber muerto buscan víctimas a las cuales sojuzgar. En general, desconfiad de las comunicaciones que tienen un carácter de misticismo y de rareza, o que prescriben ceremonias y actos extravagantes. En esos casos existe siempre un motivo legítimo de sospecha. Por otra parte, tened la convicción de que cuando se debe revelar una verdad a la humanidad, esa verdad se comunica, por decirlo así, simultáneamente a todos los grupos serios que cuentan con mediums serios, y no este o aquel con exclusión de los demás. Ningún medium es perfecto si está obseso. Y hay una obsesión explícita cuando un medium solo es apto para recibir las comunicaciones de un determinado espíritu, por más alto que éste trate de colocarse. Por consiguiente, tanto los medios como los grupos que se consideran privilegiados por obtener comunicaciones que solo ellos están en condiciones de recibir y que, por otra parte, se entregan a prácticas que tienden a la superstición, se encuentran sin duda bajo el influjo de una obsesión perfectamente caracterizada, sobre todo cuando el espíritu dominador ostenta un nombre al que todos, tanto los encarnados como los espíritus, deben honrar y respetar, además de impedir que sea empleado de manera irreverente. Es indiscutible que si se sometiera al tamiz de la razón y de la lógica, la totalidad de los datos y de las comunicaciones de los espíritus, sería fácil rechazar lo absurdo y las equivocaciones. Un medium puede estar fascinado, un grupo puede ser engañado, pero el control riguroso de los grupos restantes, el conocimiento adquirido, la elevada autoridad moral de los directores de los grupos, así como las comunicaciones de los principales mediums que reciben una impronta de lógica y de autenticidad de nuestros mejores espíritus, pronto harán justicia a estos dictados engañosos y arteros emanados de una turba de espíritus mentirosos o malintencionados. Esta comunicación es recibida y enviada por Erasto, discípulo de San Pablo, en París en el año de 1862 y se registra en el Evangelio según el Espiritismo. De todo esto, pues tenemos que comunicar o explicar que uno de los principios de la doctrina espírita es la comunicabilidad de los espíritus. Y en esa comunicación con los espíritus se pueden encontrar diferentes categorías de espíritus. En el salón que nosotros le podemos dar la denominación de salón mediúmnico, donde se comunican los espíritus, que es uno de los principios de la doctrina espírita, pueden comunicarse en diversos espíritus. Y esos espíritus, o esa clase de espíritus, pues tienen una categoría que en el espiritismo, en el libro de los espíritus, está denominada como escala de espíritu. Entonces, hay espíritus de primera categoría, que son los espíritus puros, que son los ministros de Dios. La segunda categoría, que son espíritus buenos. Entre esas están la clase 2, la clase 3, la clase 4, clase 5, son espíritus superiores, sensatos, sabios, benévolos. Y una tercera categoría, que son los espíritus imperfectos, que son la clase 6, 7, 8, 9 y 10, donde pues se registran espíritus que pueden ser golpeadores, perturbadores, neutros, pseudosabios, frívolos, impuros. En estas categorías, esa clase de comunicaciones, se encuentran estos espíritus, o sea, los espíritus que toman el nombre de una persona memorable, de un personaje que en la historia de la humanidad ha sido memorable y que con ello quiere engañar, toma este tipo de
de nombres. Pero por eso nos indica esta comunicación que nosotros los podemos identificar solamente con el sentido común. Si le aplicamos el razonamiento, identificaremos que esos espíritus, si se hacen llamar Jesús, María de Nazaret, algún discípulo de Jesús, algún hombre que haya sido muy bueno, un Gandhi, un Francisco de Asís, una Teresa de Calcuta, un papa, bueno, algún personaje de la historia que haya dejado en la humanidad un buen proceder y un buen ejemplo, pues esa persona por sus frutos los conoceréis. Si en esas comunicaciones no son serias, quiere decir que ese grupo espírita tiene una obsesión. Y pues en eso, pues si se llega a pasar este tipo de comunicaciones, el grupo tiene que ser serio, el director de estudio debe ser serio y los medios deben ser serios. Y los otros grupos de mediunidad que no le van a catalogar la seriedad de una comunicación de este tipo, pues no le van a mostrar la seriedad del caso. Para el ejemplo, en la codificación espírita y en la codificación espírita están los ejemplos en el libro de los medios. Y para el ejemplo hay un caso en un libro que se llama Aconteció en la Casa Espírita y lo traigo a colación para que analicemos cómo es que se programa desde el mundo espiritual, espíritus inferiores de escala inferior, que tratan de obsesar a los miembros de la casa espírita para que caigan en el error. Entonces, esta inicia así, en un plano inferior, se congregan unos espíritus con perversas intenciones y reunidos en una sombra plaza, trazan directrices en persecución para destruir una institución espírita. Acá se encuentran entidades desencarnadas, deambulando, lunáticas, en esta extraña región, semi-esclavizadas, con mentes maléficas, que transforman un verdadero material humano de desequilibrio. Estos infelices están obsesados por tener compromisos espirituales intensos delante de aquellos que se dedican a la práctica del mal. En esta psicósfera de ciudad bizarra, que era densa, triste, angustiante y depresiva, resultante de estos pensamientos de sus habitantes, se encuentra un personaje que se llama Julio César, en condición de jefe, que llamaba desde el centro y desde lejos a los obsesores que circulaban en torno de un jardín de piedras con las siguientes argumentaciones. Adelante, amigos, el trabajo nos espera. No podemos perder más tiempo. Es necesario que actuemos ahora. De lo contrario, el trabajo de 2 años estará perdido. Pregunta otro. ¿Cuál es la misión? Uno de los compañeros de Julio César. La misión, responde el siniestro orador, es la infiltración espiritual. Estamos, desde hace tiempo, planeando la invasión, dominio y destrucción de una gran casa espírita. Cuando el adversario jefe pronunció estas palabras, extensa multitud de espíritus fanáticos corrió junto al perseguidor maestro, escuchándolo atentamente mientras la novedad corría relampagueante entre los habitantes del extraño municipio. Verdadera falange de adversarios de la bondad se presentaron delante del líder perverso, animándolo en la transformación de estas terribles orientaciones y manifestando que tenía una relación actualizada, manoseó torpemente
el material y expuso una larga lista de estadísticas de trabajos espíritas leyendo, segundos después, en voz alta estos datos. 2.500 espíritus que estaban bajo nuestro comando fueron violentamente arrancados de nosotros y se convirtieron al Nazareno con el auxilio de la mediunidad parlante, del diálogo engañador y de la interferencia de los emisarios del bien. 3.000 encarnados que permanecían bajo severos procesos obsesivos readquirieron el equilibrio gracias a la odiosa intervención de las entidades de la luz. Gran multitud están encontrando en aquella casa maldita tranquilidad y confort espiritual, lo que para nosotros es abominable. 4.000 entrevistas, 20.000 vibraciones, centenas de charlas, transmitiendo la doctrina espírita y las enseñanzas de Jesús, exaltando el bien y el amor. 15.000 pases transmitidos, de los cuales el 70% tuvieron efectos muy positivos sobre las personas. 200 enfermos, imposibilitados físicamente de comparecer a la institución, recibieron la visita fraterna y la fluidoterapia contra nuestra voluntad. Y no acaba ahí, insistió el malhechor completamente admirado. Gestantes, niños, jóvenes, caminantes, etcétera, recibieron de la casa espírita el concurso cariñoso, eso sin contar las obras sociales que impulsan ampliamente a la criatura humana. El centro en cuestión es un dínamo de beneficencia. Si con nuestra interferencia ellos trabajan terriblemente, imaginen si dejásemos el camino libre. Por eso, es preciso que continuemos redoblando nuestros esfuerzos a fin de acabar con esa desacertada caridad, la absurda preocupación por el otro y por encima de todo, con esa inaceptable propuesta de renovación moral traída por el Cristo, que exige demasiado de los seres humanos. Recibimos de maestros superiores más de 8.000 solicitudes. Tengo conmigo los apuntes. Y lanzando al viento algunos papeles, continuó irritado. Miren, requerimientos de obsesión, memorándum solicitando prioridades, innumerables órdenes de servicio no cumplidas y sin contar las infinitas reclamaciones. Como ven, nuestra incompetencia está declarada. Es preciso estar organizados para la destrucción de la institución espírita que nos atormenta. Permanecemos desacreditados ante nuestros superiores y creo que ninguno de nosotros le gustaría desafiarles o contrariarles. Todos sabemos de la ira que nos perseguirá eternamente si fallamos. Todo cuidado es poco, advirtió el organizador del mal. Si no somos cautelosos, expertos e inteligentes, podemos caer en las garras de los emisarios de la luz, que hacen verdadero lavado cerebral, proporcionándonos un bienestar falso, con el objetivo de esclavizarnos de nuevo en la tierra a través de la reencarnación. ¿Y cómo vamos a actuar?, preguntó un bullicioso bastante animado. ¿Acaso vamos a hacer que los objetos se muevan? ¿Arrojaremos piedras contra los elegidos del Señor? ¿Asesinaremos a alguien? Y desde la muchedumbre fueron proferidas infinidad de sugerencias maléficas, entre la algarabía y una pseudoalegría que envolvía a la legión ensordecedora. El líder fanático precisó interrumpir la agitación alertando: no será así. Nuestro trabajo está dentro de ciertos límites. Leyes universales regulan nuestra influencia y la casa espírita, la cual deseamos invadir, dispone de poderosa protección espiritual, millares de espíritus superiores en incesante trabajo en el bien, además de entidades sublimes garantizándoles extraordinario auxilio. Nuestra actuación, prosiguió el planificador de las sombras, será discreta. Trabajaremos silenciosos en el campo de los sentimientos, sugiriendo pensamientos, estimulando las irritaciones, los celos, la crítica,
la indignación, la susceptibilidad, la disputa de cargos, funciones, tareas, etc. Tenemos ahí un vasto campo de actuación junto a las inferioridades humanas. Aprovecharemos las brechas dejadas por muchos trabajadores. Lo gracioso es que ellos, los encarnados, dicen que de tiempo en tiempo nosotros, los llamados obsesores, promovemos ondas de influencia negativa, retirando a los angelitos del camino del bien. Ellos es que de vez en cuando abren brechas. Nosotros solo aprovechamos los deslices y descuidos de los ilustres seguidores de Jesús. A propósito, confirmó el malvado predicador, ese es el único modo de penetrar en la institución, la única forma de no ser borrados por las corrientes protectoras. Pues los mensajeros del bien no pueden violar el libre albedrío de las corrientes protectoras. No pueden borrar a los adeptos, el libre albedrío de los adeptos de Cristo. Los espíritus de los más altos siempre dicen que del mal se extrae el bien, que nuestra entrada es permitida porque servirá de testimonio para muchos de los frecuentadores y trabajadores de la casa. Con todo, mientras las entidades evolucionadas aguarden el aprobado de sus pupilos en el campo de las pruebas, nosotros apostamos en el suspenso de los tutelados. Tenemos que valorar el momento, pues las dificultades económicas, sociales y políticas del país están a nuestro favor. Muchos, envueltos con los problemas materiales, olvidan vigilarse, cultivando el pesimismo, la irritación, los juramentos, etc. Y la mayoría de las veces, para nuestra satisfacción, no se acuerdan de la oración, que podría apartarnos completamente, rompiendo nuestros propósitos. Días después, en la casa espírita, el trabajo seguía normalmente. En el plano espiritual, no obstante, los instructores responsables del centro recibían la noticia. Vamos a tener más de una tentativa de invasión de los adversarios del bien, comunicó Juana, una de las cooperadoras espirituales del centro. Acabamos de socorrer a un espíritu desequilibrado que prestaba servicios a una extensa multitud de obsesores. Habiéndose liberado de la influencia negativa, nos narró, con riqueza de detalles, la diabólica charla que el ya conocido Julio César realizó en su ciudad siniestra, amenazando una vez más destruir la obra del bien. El mentor trató de apaciguar a los trabajadores espirituales, solicitando que programasen una reunión con todos los cooperadores desencarnados con el objetivo de informarles respecto a la posible invasión. Aquí termina la historia que traje a colación. Entonces, ahí está pues un ejemplo de lo que es obsesión, lo que se encuentra en la casa espírita, y en la comunicación de lo que son los espíritus obsesores y, como lo llama acá el Evangelio, como los falsos profetas de la erraticidad en el ítem 10. Ya podemos, pues, si queremos considerar el estudio de este libro, sucedió en una casa espírita, para ir más allá y conocer la historia después de esta situación que se presenta en una casa espírita. Muchas gracias por su atención y pues no sé si tienen alguna inquietud, pues acá la podemos ampliar. Bueno, le damos las gracias a nuestro querido Johnny por el Evangelio en la tarde de hoy. Y para terminar nuestra tarea, le vamos a pedir el favor a Gonzalo de que nos regale la oración.
compañeras y compañeros espíritas, muy buenas tardes. No nos queda más que estar muy agradecidos de esta bendición del día de hoy. Los invito para que cerremos nuestros ojos físicos y desde el fondo de nuestro corazón elevemos a nuestro Padre Celestial, bendito Creador universal, nuestra gratitud por el mensaje del mundo espiritual a través de nuestro hermano Daniel Montanelli en el día de hoy y también del mensaje que nos ha sido dado a través del Evangelio por parte de Jenny Pérez. Gracias, Dios mío, porque esto nos enseña a tener esos pensamientos buenos para traer salud a nuestras vidas, a nuestros cuerpos físicos y por ende a nuestros perispíritus. Que nuestros buenos pensamientos nos ayuden a traer la salud, a traer lo bueno para nosotros, ir de manera sana, pensando positivamente y también nuestra ayuda al prójimo, que también nos ayuda bastante a mejorar y a ganar esa salud. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos permitido estar en esta tarde, a través de este medio, para recibir las buenas noticias del mundo espiritual. Y te rogamos, como siempre, Padre Santísimo, que podamos comprender y aplicarlo a nuestras vidas y ser portadores de las buenas nuevas a través del espiritismo. Te suplicamos, Padre Santísimo, una vez más, por el bienestar para todos los enfermos que se encuentran en hospitales, en las clínicas, en los lugares más apartados donde claman a ti, Padre Celestial, por una gota de misericordia para la enfermedad del alma y del cuerpo, para que estos seres que sufren y padecen en soledad encuentren una mano amiga que les lleve esa bendición del mundo mayor. Padre Santísimo, te suplicamos por todos ellos, también por el planeta, por tanta barbarie que se comete cada día, para que los buenos espíritus nos ayuden, nos guíen y se nos inspiren para mejorar cada día y que esta humanidad termine comprendiendo esa bendición, ese mensaje del mundo mayor. Te encomendamos, Padre Santísimo, el bienestar de nuestros hogares, de nuestros familiares, amigos, parientes, de nuestros hijos e hijas, para que todos seamos bendecidos y de recibir esas bendiciones del mundo mayor, como tú conoces cada ser, Padre Celestial. Asimismo podamos recibir esos clamores por el bien de todos. También la bendición para nuestro centro espírita, rutas de luz para nuestras vidas, Señor, que podamos continuar en esa preparación espiritual y que el transcurso de la semana podamos contar siempre con el bendito apoyo de nuestros mentores espirituales. Señor, muchas gracias por la charla del día de hoy y te rogamos una vez más el bienestar para todos y es tu voluntad a través de nuestro bendito amado Jesús de Nazaret y nuestros mentores espirituales. Gracias, Señor. Que así sea. Muchas gracias para todos. Les deseamos una linda semana y los esperamos en las actividades de Rutas de Luz.